Volver al origen. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, gente hermosa? Bueno, nuevamente acá, en otro encuentro acá por el canal de Instagram y también en el canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Hoy va a ser un encuentro muy especial con un ser que tenía muchas ganas de mantener una charla. Él es Víctor Brosag y que junto con David Layton hacen una tarea maravillosa, maravillosa. Ya tuve una charla con David el mes pasado y ahora arreglamos con Víctor para poder juntarnos y para poder compartir un conversatorio, una charla, esto de volver al origen, ¿no? Me gusta mucho poder charlar con la gente cuando hace alguna tarea tan grande como ellos y que nos cuenten cómo llegó esta tarea, cómo empezaron, cómo fue su origen, ¿no? Cómo va cambiando en este transcurso de estos tiempos que van recorriendo cada uno este caminar. Así que para mí hoy es un verdadero placer poder tenerlo a Víctor como invitado y haberlo invitado a mi casita de Instagram, como le dije a él, para que podamos tener un compartir súper lindo, una charla linda y que por sobre todas las cosas nos enriquezcan a cada uno de nosotros, ¿sí? Esa es la idea de cada uno de nosotros, cuando conectamos realmente con seres que atraviesan una experiencia potente, ver qué nos resuena a nosotros de esa experiencia y poder llevarlo a la práctica. Así que bueno, un poco va a ser esta charla de hoy. Vamos a esperar que Víctor llegue, creo que todavía no entró, hace hasta muy poquitito estaba en un vivo, recién lo vi, estaba terminando un vivo Víctor, y bueno, y seguramente ya está por ingresar. Así que mientras tanto les voy dando la bienvenida a todos. Gracias por sumarse, gracias por estar, y aquellas personas que tengan ganas de hacerle alguna pregunta a Víctor, me escriben abajo que está la cajita de preguntas, me la van dejando ahí y yo voy viendo y les voy haciendo las preguntas a Víctor sobre esta tarea maravillosa que llevan adelante. Bueno, veo mucha gente hermosa, ahí están los chicos de Urmag, que dentro de poco hacemos un vivo también con ellos, que tienen una historia súper bonita también para contar. Y bueno, esa es la idea. Bueno, ahí está, ahí entró Víctor querido, ahí te doy ingreso para que... Así que bueno, bienvenido a todos los que se van sumando, bienvenidos a este nuevo reencuentro de almas. Vamos a acomodar cámaras. Ahora, Ahora estamos. Hola, Víctor querido. ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches allá en España. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. No necesito ni las gafas porque no tengo que leer nada ahora y te veo perfectamente. Sí. Si yo me las saco no leo, así que yo me las dejo. Bueno, primero, gracias por aceptar este encuentro. La verdad que para mí es un verdadero honor poder compartir con vos una charla. Te sigo hace mucho tiempo vos y a David. Me encanta lo que hacen y me encanta que esta expansión que se está dando se pueda replicar en seres y que conozca la historia tuya. La de David ya la conocimos, pero tenía ganas de poder conocer con más profundidad tu historia. Así que bueno, gracias, querido Víctor, gracias. Bueno, gracias a ti por invitarme aquí a tu espacio y que la gente que te sigue pues también pueda conocerme, si no me conocen ya, o profundizar en lo que yo pueda proponer. Vengo a aportar lo que tú desees y te agradezco muchísimo esta posibilidad y para además eres una vibración muy, muy auténtica, muy, muy bella y bueno, pues no lo dudé, así que estoy muy contento. Gracias, Víctor, querido. Bueno, mira, a mí me encanta esto, poder contar de alguna manera esto de volver al origen, ¿no? Pero para volver al origen en algún momento, que ustedes también lo explican, siempre en la vida tenemos ese momento de quiebre, ¿no? Donde decimos, es una hasta acá, y hay algo que ya no estoy resonando en este camino, ¿no? Hay algo que ya no resueno, hay algo que tengo que soltar. En la película que ustedes han hecho tan magnífica que ya, no sé, ya no me alcanzan los dedos de la mano para contar las veces que la vi hasta hace poquito, hace una semana de nuevo, porque me encanta cada vez que la veo, saco algo más que vibra en mi ser, ¿no? Pero especialmente en la vida de Víctor. ¿Cuándo fue ese momento que dijiste, es un hasta acá, hay que volver al origen? ¿Qué sentiste en tu vida? Fueron fases, ¿eh? Fueron fases porque sabes tú que cuando uno empieza a despertar, hay niveles de despertar. Uno es ignorante de todo esto y despierta un poquito y se cree que ha descubierto no sé qué, pero luego hay más capas de profundidad. Primero el despertar siempre es más infantil, es más, bueno, pues ya lo sabemos, es normal, ¿no? Es porque es algo nuevo y te sientes como un niño, de repente descubres algo que no existía y te da un poco de aire, pero luego te vas dando cuenta de que hay que picar piedra, hay que profundizar.
Así que ha habido varios momentos en mi vida, varias fases cíclicas, pero quizá la primera, la más bestia, fue cuando yo estaba mirando la ventana para tirarme con 26 años. Me planteaba si tirarme o no porque no podía vivir, estaba somatizando un montón de cosas, tengo familia incluso de médicos y no me encontraban nada. Y en ese momento yo estaba en un entorno racional, todo este mundo no existía. Yo también me reía de eso, además. O sea, yo, bueno, había tenido una educación católica. Tampoco me ayudó mucho a resolver lo que me empezó a pasar, que es que yo me salí del cuerpo a partir de los 12, 14 años. Yo pensé que tenía un tumor en la cabeza, no dije nada en casa para que no me llevaran a revisiones de médicas ni nada. Lo fui llevando como pude, pero seguía pasando cosas, veía cosas, captaba cosas, se me deformaba la realidad. Además, pasaba de forma espontánea en medio de Barcelona, caminando por la calle, cogiendo un tren. Muy duro, y fueron años duros donde yo tenía que ocultar todo esto hasta que al final dije a mi padre, me pasan cosas raras. Mi padre dijo, bueno, esto deben ser los nervios, me medicó porque le había estudiado 2 años de química y tenía un botiquín más grande que un armario de ropa y por tanto me empezó a medicar, no me funcionaba y al final me mandaron a un, a un psiquiatra y yo le dije, papá, pero yo rijo bien. O sea, bueno, pero que te mire porque yo sé de cosas de la cabeza. Y yo con mucho miedo fui allá y bueno, me empezó a dar medicación. Me dijo que esto eran cosas, bueno, y a los 3 meses tiré la medicación y dije, esto es una mierda, me encuentro peor, voy como drogado. Y entonces, pues las somatizaciones aumentaron físicas, además, muy fuertes, noches sin dormir, con descomposiciones con sangre. Bueno, cosas desagradables de explicar, pero al final fueron calvarios de años. Y yo en el día, pues hacía vida medio normal aparentemente, pero estaba frustrado, ¿no? Además, no me quería, no me conocía y gritaba a gritos. Yo pintaba en ese momento cosas terribles, porque de alguna forma el inconsciente gritaba dentro de mí, ¿no? Y bueno, al final dije, pues para vivir así, no podía ni salir a la calle a veces porque me pasaban cada vez más estas cosas extrañas. Y para vivir así me tiro por la ventana, porque ¿qué voy a hacer? Puede ser una carga para mis padres. Pero luego pensé, ostras, pero yo me había independizado relativamente, pero no del todo. Y entonces estaba en un estudio pintando, pero yo trabajaba con mi padre en un pacto que habíamos hecho, por tanto no era independiente realmente, ¿no? Y dije, pues ya está. Pero digo, ¿y si te tiras por la ventana y luego es peor? Porque yo teóricamente ya no creía en nada, pero sí creía en algo. Siempre hay ese punto de, ¿y si es peor? Dije, ¿y no habrá una forma de abrir una puerta a esto? No, es que lo he probado todo ya. He ido bueno, lo has probado todo en tu lugar de confort, pero igual hay algo más. Y recordé que mi abuela, pues había una historia en mi familia de mi abuela que era la acuariana loca, que como era una matriarca nadie se metía con ella, pero por detrás pues todos decían que estaba loca y qué tal, porque iba con el pelo naranja. Era como, bueno, hoy en día hubiera sido feliz con todo esto porque ella era muy avanzada en su tiempo. Y ella había llevado a mi tío a que le quitaran los demonios. Cuando era niño mi tío se pegaba golpes contra la pared y se abría la cabeza constantemente y estaban muy preocupados, los médicos no sabían qué hacer. Y ella dijo, la voy a llevar a un curandero a que le quite los demonios. Y todos, ¿qué dices? Esto es de gente analfabeta y esto, bueno, en fin, yo vengo de una familia de clase media alta, ¿no? Media, pero tirando alto, ¿no? Burguesa. Entonces, esa burguesía ¿no? Que es muy artística y creativa, incluso muy racional, pero todo esto son locuras, ¿no? Claro. Pero ella no, ella lo hizo y mi madre siempre se reía de ella, mi madre que precisamente no era de las lumbreras, ¿no? O sea, era una persona con mucha educación ni mucha cultura, pero se reía de ella y yo le dije un día, mamá, la abuela no llevó al tío a un curandero porque le pasaban cosas raras y se estaba contra la pared. Dice, sí, era una analfabeta y tal. Digo, bueno, un poco como tú, mamá, tú tampoco has estudiado mucho y te quiero mucho, pero quiero decir que no sé, pero que mi tío está bien ahora, ¿no? Dice, sí, bueno, y entonces lo arregló. Bueno, no sé. Digo, vale, ya está, voy a ir a un curandero. Entonces en mi casa se pusieron las manos en la cabeza, Víctor, yo con 26 años, no te creas que era un niño pequeño, con Claro, no, 26 obvio. años. Oh, Víctor, se va a un curandero, se meterá en una secta, y Dios mío, ¿qué pasará? Y tal, ¿no? Y yo dije, a ver, es que estoy desesperado, voy a buscar lo que sea. Y empecé a mirar en el periódico y dijeron, espera, que tenemos una amiga que conoce a una persona que dice que hay un naturópata y yo pensé, bueno, no sé lo que es eso, pero pinta algo raro, pues vamos allá. Porque yo en esa época para mí eso era raro. Y el yoga era de Claro. locos. Yo me reía a una amiga mía que era vegetariana, pero vamos, le hice la vida imposible en broma, siempre, pero pinchándola, mira, come verde como las vacas. Y yo era así, es tremendo porque luego cuando me lo han hecho me he reído, digo, claro, te entiendo perfectamente, yo entiendo a los haters, entiendo a todos, porque yo he sido así, lo que pasa es que era más Claro. educado y no era, no, pero bueno, y entonces, bueno, pues
me presentaron a esa mujer que me dijo, bueno, es esta persona te atenderá aquí. Fui con mi padre, me acompañó como si fuera un niño pequeño para protegerme, porque a ver qué será esto. Bueno, el naturópata al final también era astrólogo y también era vidente, pero él no lo decía, pero cuando nos sentamos, me miró fijamente, miró a mi padre y dijo, ¿acompañas a tu hijo con 26 años? Dice, sí, bueno, claro, sí. Entonces que tú también necesitas algo de mí. Bueno, no sé. Y bueno, pues quiero que sepas, y tú lo sabes, que tienes un cáncer de próstata y que tienes un tumor en la próstata que es así. Entonces se lo dibujó exacto y tenía una forma muy concreta, que no podía saber. Mi padre se puso blanco, no, lo siguiente. Mi padre estaba blanco, 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 como un cadáver. Y no estuvo, toda la sesión estuvo callado, acojonado. Y entonces nos dijo 4 cosas, fue corta la sesión y dijo, mira, no os voy a cobrar nada, pero Víctor, tú tienes pelos en los huevos, ¿verdad? Así me hablaba, ¿eh? Yo, el maestro era directo. Y yo, sí, 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 como diciendo, joder, qué tío más guay, ¿no? Porque a mí me dijo cosas muy chulas de, o sea, yo notaba que él me podía entender. No sabía qué era, pero sabía que era algo diferente. Y yo buscaba algo diferente. Dice, mira, si quieres, tú vienes por tu cuenta un día, como adulto que eres, y yo te ayudo. Pero tienes que venir como adulto, tú solo, te comprometes y pagas la sesión. Y tu padre, si quiere, que venga por su cuenta también y yo lo ayudo. Nos despedimos, nos fuimos. Yo le dije a mi padre, ostras, yo voy a volver, tú también, ¿verdad? Hostia, qué guay, yo creo que me puede ayudar. Estaba entusiasmado porque dijo cosas que a mí me hicieron clacs, ¿no? Porque también de mí dijo algo que yo dije, ¿cómo puede saber esto? Este hombre sabe cómo, estoy seguro, intuí algo, ¿no? Mi padre no hablaba en todo el trayecto, estaba cagado. Y nunca más habló del tema y cuando le dije, oye, yo voy, ¿tú no vienes? No, bueno, yo ya veré, tú ve, si quieres. Y yo fui, nunca más mi padre habló del tema y yo fui. Y cuando llegué dice, bueno, ahora veo a un hombre que llega por su cuenta y se responsabiliza de su vida. Entonces, lo primero que dijo, mira, te voy a decir unas cuantas cosas para que no pongas resistencia, porque si pones resistencia no te podré ayudar y no servirá de nada y te tendré que mandar a la mierda. Entonces, para que yo te pueda ayudar, te voy a vencer tus resistencias, ¿vale? Entonces, no te asustes. Y pensé, hostia, ¿qué dice? ¿Qué papá? Digo, mira, nada, simplemente te voy a contar 3 cosas que nadie sabe de ti más que tú. Y yo, bueno, vale. Me dice, mira, estás pintando un cuadro que es un hombre en una silla de ruedas que está así. Y yo me quedé alucinado porque estaba empezando a pintarlo precisamente el día anterior y nadie lo había visto. Y yo no pintaba eso, yo no pintaba hombres con sillas de ruedas, o sea, yo pintaba otras cosas. Entonces yo pensé, fuerte, esto es imposible. Y ahora yo lo puedo entender más, pero en ese momento para mí era, ¿pero este quién es? ¿Una encarnación de Cristo? ¿Qué pasa? Porque claro, yo como había sido muy católico, pues pensé, joder, igual es la señal que yo siempre pedí. Y luego la segunda y la tercera cosa que son más privadas, las sabía también, y un recuerdo, una historia de cuando yo era niño y tal, y dije, hostia, esto es increíble. Dios. Y me quedé hackeado y dije, vale. Dice, vale, entonces ahora que tú estás abierto, te voy a contar unas cuantas cosas y luego necesito que si tú quieres que yo te ayude, te comprometas a estar conmigo el tiempo que haga falta, sin límite, hasta que yo te diga que estás listo. Si no, no podremos hacer nada porque estás muy cerrado, por eso las somatizaciones, estás cagando sangre, te estás cagando en tu linaje y no lo sabes. Estás hecho polvo, no puedes diferir tu vida, te estás negando a ti mismo desde la infancia, pasan cosas muy graves en tu familia contigo y tú no las entiendes y ellos son buena gente, pero no va de eso. Y si tú no cambias toda tu identidad, no hay remedio porque estás muy jodido, porque ya tienes 26 años y llevas mucho encima. Ahora, si te entregas, tienes un camino extraordinario con un montón de cosas extraordinarias que puedes crear. Y yo dije enseguida, me apunto, sí, seguro, sí, yo me meto al 100%, me voy a tirar por la ventana, a tomar por culo. Y después de lo que me ha dicho, a tomar por culo. Y entonces me contó unas cuantas cosas y a partir de ahí empecé con él. Y entonces, primero fue muy guay, me llamaba Velázquez porque yo pintaba y todo muy guay. Luego ya cuando hubo confianza y empezamos el trabajo duro, empezó a llamar Carajilla y Caraja porque yo estaba acarajado, estaba atontado, estaba... claro, necesitaba un padre fuerte, él había sido hijo de militares, mi maestro, mi padre era un hombre blando, suave, dulce, tranquilo, muy sometido a la mujer, muy niño, muy artista y muy creativo. Entonces, fue genial como padre, pero no como padre modelo para salir al mundo. Y como nos arruinamos a los 7 años, a mí me afectó mucho, yo tuve que hacer de sostén emocional de mi madre, cuando mi padre estuvo deprimido un tiempo, pues yo me creé una neurosis muy fuerte con eso y yo pues no sabía cómo salir al mundo con todo lo que me pasaba desde los 12 años. Así que encontré a un maestro que era muy militar, muy fuerte, muy castanediano, ¿no? Me dijo, deja de leer tantas chorradas, porque me compré todos los libros de esoterismo que encontré en una tienda con todos mis ahorros, estoy medio año leyendo y trabajando, y me dice, deja de leer todo esto
que son chorradas, que están muy bien, ¿eh? Pero tú deja de leer todo esto, lea esto, Castaneda. Me hizo comprar los libros de Castaneda. Me dijo, Claro, lee esto y baja a tierra. No te vueles más, joder. Lo que te pasa es porque estás muy volado, porque te estás largando de aquí, porque no quieres estar aquí. Y hay que traerte para acá y enseñarte a estar aquí, pero con esa conexión que tú tienes, que se ha abierto. Y yo pensé, bueno, haremos, como había leído libros de esos, bueno, y Castaneda también digo, bueno, sea un maestro y me dará sustancia. No, no, nada. O sea, trabajos de mierda, vida de mierda, picar piedra, que si Total. poner, o sea, o sea, este niño burguesito, criado entre algodones, ni muerto de miedo y con experiencias místicas, va a bajar a tierra a base Total. de hostias, ¿no? Y como me había comprometido, pues nada, yo estuve allí cuadrando, había gente que veía cómo me trataba a veces y decía, ¿tú cómo aguantas esto? Y dije, yo ya sé por qué lo aguanto, me está ayudando, yo confío. Es verdad que en unos años dejó de tratarme así, me empezó a llamar Velázquez otra vez, e incluso Víctor, por mi nombre, y me empezó a respetar muchísimo, me dio mi primer péndulo, me enseñó algunas cosas, pero bueno, a partir de ahí hay algún podcast en donde cuento más cosas, pero no te quiero tampoco pegar la vara con la historia personal, porque No, hay mucho no. más después. Pero lo más duro fue mandarlo a la mierda a los 7 años, con mucho cariño y con mucho agradecimiento, porque no me quería soltar. Y como me dijo que no me iría hasta que me diera el permiso, pues yo empecé a soñar 2 años antes de soltar a mi maestro, fueron 7 en total, ¿eh? En donde yo me encontraba cada semana con él, yo me fui a vivir a un pueblo de la costa, yo luego volví a una parte de Barcelona, que es una ciudad alternativa que está ahí, o sea, pegada, que se llama Hospitalet, y tenía mi taller, pintaba, trabajaba a la vez, bueno, en fin. Pero yo 2 años antes empecé a soñar que él, en sueños, me instruía con cosas rarísimas, no recordaba ni la mitad, pero era otra vida. Yo me levantaba hasta agotado de tantas cosas que hacíamos, ¿no? Y soñaba cada noche, y durante 2 años era intermitente, pero era brutal, ¿no? Yo dije, hostia, ¿qué es esto? Y pensé, es él que se mete en mis sueños porque tiene poderes y capacidades, pero ya estaba viendo que él tenía su sombra, tenía su dificultad en trabajar su herida, y ese gran poder que tenía, esa capacidad y esa sabiduría, al no trabajarse, se le giraba en su contra, y eso hacía que nadie le pudiera ayudar en nada a él, ¿no? Entonces yo vi el espejo de lo que yo no tenía que ser también. No solo lo que tenía Claro. que ser, sino lo que no tenía que ser. Y hasta que no viví su sombra, no entendí que él no era nadie más que nosotros y que no hay nadie más que nadie, en el sentido de que todos somos sagrados y valiosos. Y tenemos unos dones y potenciales, pero si tú no trabajas tu oscuridad, no sirven de nada. Entonces fue el gran modelo, siempre ha sido para mí la sombra. Yo tengo planetas en la casa 8 también, en la 9 muchos, y bueno, yo tengo esa facilidad para profundizar una vez hecho el clack, porque lo necesito, ¿no? Pero yo soy de superficializar hasta los 26 años, pero luego tuve que profundizar por narices, ¿no? Y ahí eh, vi que él no sabía nada de lo de mis sueños. Y dije, vale, esto va por libre. Y ese maestro de los sueños me dijo una vez, ya toca soltar al maestro, ¿no? Y empezar por ti mismo. Y estás aterrorizado porque él te ha quitado todas las amortizaciones en una semana, te estás bien, pero ahora toca confiar en ti. Y tienes el mismo miedo que al principio, pero ahora tienes mucha experiencia y mucho conocimiento, entonces aplícalo. Y yo pensé, no me jodas. Dice, sí, porque yo soy el maestro de verdad. Él es el avatar y está desconectado en una parte. Entonces yo te digo, haz esto. Y yo, como volado que ya estaba, pues dije, pues tendría que hacerlo. Y el maestro se cabreó un montón, lo entendió, pero cabreado. Y bueno, pues todo muy bien, pero nunca más te quiero ver, yo tampoco, adiós. Y ya está, no lo vi nunca más. Pero yo fui comprendiendo muchas cosas con los años y ya empecé como a enfrentarme a la vida. De hecho, yo me metí en un supermercado a trabajar, cargando cajas, pero no sabía qué hacer. Y pintaba por las noches y no Ah, sabía qué claro. hacer. Digo, ¿y ahora qué hago con todo esto? Yo no sabía que podía enseñar, que podía practicar, que podía ayudar, nada. Yo estuve con esto, fui hermético creo que fue en el 2009 cuando hice mi primer vídeo, ahí lo compartí con el mundo. Yo hasta entonces callado como una rata. O sea, la gente que en Berlín, en los 7 años que estuve en Berlín, o que en Barcelona cuando trabajaba en supermercados, en sitios, en historias, descargando camiones, haciendo cosas, nadie nunca supo nada de esto. Yo lo guardaba en silencio. Solo un amigo que tenía, que había estado también con mi maestro, compartíamos. Pero el resto cero. Y eso fue un poquito la parte en la que yo pude desahogarme con el amigo, ¿no? Pero, y él conmigo. Pero el resto cero. Entonces hay gente que se sorprende luego cuando salgo al mundo con estas cosas. No, yo te conocí, no eras así. Es que yo lo ocultaba porque no me atrevía a decirlo. No quería que me encerraran ni quería que se rieran de mí más hasta que cogí la fuerza para decir, ¿qué narices? Y en un viaje a México, en donde tuve un montón de experiencias locas, y dije, vale, ya está, no puedo ocultar más esto porque esto es mi vida. Lo voy a Claro. compartir. Empecé a hacer vídeos y ahí explosioné en internet y ahí empezó todo el rollo. Pero yo no tenía intención de contarlo nunca, esto era para mí. Y qué bueno que lo hice porque bueno, también cambié más mi vida y pude ayudar a mucha gente a comprender muchas cosas, pero me ha costado llegar hasta este punto porque mi trabajo ha sido bajar a tierra, pero también reconocer esa conexión
y sobre todo que no me tomen como un gurú, porque mucho tiempo me confundí con el rollo New Age, que yo también estuve ahí un poquito y no sabía muy bien qué hacer con todo esto. Y es, no, mira, todos somos bellos conectores de información de muchas formas diferentes. Puede ser desde la parte visual, desde la parte sensitiva, desde la parte auditiva, desde la parte de muchas maneras, ¿no? Pero lo importante es que cada uno encuentre su conexión, su propia conexión, que compartamos, cada uno tiene su capacidad de meterse en esa nube cuántica y descargar información como cuando entras a Internet. No es la verdad absoluta, esa no la podemos asumir aquí. Son verdades o verdades, son cosas, más que verdades o mentiras, cosas, información, memorias que descargamos aquí y que como filtramos con nuestro sistema de creencias, pues bueno, es la versión que tú filtras de algo que tú has conectado y que si aplicas en tu vida y te funciona y lo compartes, puedes ayudar a los demás en lo que tú lograste. Pero no vendamos más dogmas, por favor. Ya tenemos demasiados y demasiadas cajitas. Entonces, es difícil porque la gente que está en el mundo espiritual es muy dogmática todavía en general. No todo el mundo, ya menos mal, poco a poco no. Pero todavía hay mucha defensa. A mí me han enfrentado, por ejemplo, con mi amigo Javier Wolkoff. Lo considero mi amigo ya, pues nos conocemos, caemos muy bien. Y no, porque habla del juego y tú también hablas, lo estás copiando. Y digo, ¿pero qué os pasa? Y hace años que hablaba del juego, pero que no importa. Estamos construyendo juntos las piezas. Qué bueno que salió Javier, que es un maestro de cábala de la hostia, hablando de todo esto. Y qué bueno. O sea, pero ¿por qué os emperáis en enfrentar creencias contra creencias, seáis espirituales o seáis materialistas? Compartamos, nos polarizan y nos dividen, pero no hay manera. Y la gente espiritual, lo más jodido es que caiga ahí, porque se supone que estás en conciencia espiritual. Y es que no es estar en conciencia espiritual, estar haciendo prácticas espirituales o comprando doctrinas espirituales. Es haciendo tu propio viaje para reconocer tu sombra y entender eso, cómo se coloca en el mundo, y que la creencia solo es la forma en la que tú usarás para dar sentido a esa espiritualidad que tú captas. Pero yo cuando digo la vida es un juego tampoco, y lo que yo recuerdo, mis 20 vidas que recuerdo o más, yo no te digo que sean verdad, te digo que son mis recuerdos y te los comparto, pero igual puedo estar equivocado, no importa. Si estamos en el mundo de la ilusión. Y es muy difícil porque uno cambió un papá por otro, un dogma por otro. Y a mí me gusta la gente, yo he conocido gente que aparentemente no es espiritual y yo les digo, eres súper espiritual. Pero a ti no te gustan estos rollos espirituales. Claro. Pero tú lo eres, porque vives como alguien espiritual, vives como alguien libre pensador, alguien que escucha, alguien que tiene criterio, alguien que se conecta, alguien que es auténtico, alguien que no tiene miedo a ser quien es y no tiene que andar fingiendo, alguien que es capaz de reconocer que se siente mal y que tiene que gritar en ese momento y puede pedir perdón. Yo prefiero a alguien así que alguien que está todo el día con folclores espirituales y luego te critica por detrás, te trata con superioridad, está separando a los despiertos de los dormidos con malicia. Hostia, entiendo que nos pase de repente en un momento, pero no puedes sostener eso. Tienes que liberarlo, tienes que bajar, tienes que decir, para, se me está yendo la olla. El ego espiritual es el peor ego que hay, porque es el que se cree que no tiene ego, ¿no? Entonces, bueno, el ego es el yo, y el yo es hasta el yo superior, es un yo, es una forma de vivir aquí con un avatar que es un yo, porque si no, no puedo vivir en la materia. Pero bueno, claro que de conectar. Y ahí somos uno, pero aquí soy un yo. Entonces tengo que ser un yo saneado para que somos uno, o lo que sea yo ahí arriba, entre a ese yo y desde el yo experimente lo que vengo a experimentar desde un yo, pero que el cuerpo, la mente subconsciente, la programación lo permita y no esté resistiéndose todo el tiempo, porque precisamente esa resistencia es lo que venimos a liberar. Entonces, claro, ha sido mi camino, el camino que yo comparto, después de ser el más necio, el más incapaz, el más miedoso, el más temeroso de hablar en público, porque yo tenía timidez patológica ante un grupo de gente por la ruina familiar, por el miedo a que supieran quién era yo, porque yo me veía una mierda. Entonces, yo he sido todo, he liberado un montón de cosas y por eso sé que se puede y ayudo a la gente a entenderlo. Como muchos que estamos ya en un proceso, y yo ya tengo 57, o tú tampoco eres un niño ya, ¿no? Entonces, estamos con una... Cumplo 57 ahora. Fíjate. Y estamos en un proceso de experiencia muy largo y podemos aportar mucho. Una persona de 20 años también puede, ¿eh? Pero con su experiencia. Claro. Y está bien, y tiene la suya, y está bien también, y es buena. Y a mí la gente joven me recuerda muchas cosas que yo tengo que recordar también. Entonces todos nos podemos ayudar, pero claro, hay que ser un poco humildes. Y la humildad no es bajar la cabeza. Yo soy humilde, no, yo para qué quiero tanto, ¿no? Y es levantar el pecho y la cabeza y decir, yo soy hijo del cielo y de la tierra y soy un ser espectacular. Pero aquí hay gente que está encarando cosas que yo todavía no he logrado y quiero ver cómo lo hacen y aprenderé. Eso es ser humilde. Pero ser humilde, un ser tan espectacular como somos todos, no es hacer ver que eres una mierdecilla que anda por la tierra. Eso no es humilde. Eso es ser gilipollas. Perdona que lo diga, pero es así. Y somos todos un poquito gilipollas cuando hacemos eso. Cuando nos atacamos, nos juzgamos, nos culpamos. Eso no nos lo merecemos. Ahora hay que recordar y ubicar las piezas.
y a partir de aquí, perdona, te metí un rollo alucinante, No, me no, salió así, ya hermoso. sabes que canalizo todo, Me pero encanta. igual introduje un poquito la historia y así ya no tenemos que hablar tanto de mí en concreto, ¿no? Y más de lo que a ti te pueda No, apetecer. pero es hermoso, Víctor, que nos cuentes esto, porque yo siempre digo que esto es, de alguna manera, mostrar o visibilizar el camino de cada uno, ¿no? Que todo el mundo se cree que el camino del despertar o de la espiritualidad, como lo quisiéramos llamar, es un camino de rosas. No, no, nos metemos en el barro, pasamos las noches oscuras del alma, nos sentimos el peor ser del mundo. Esto, abro una ventana en algún momento y digo, ¿qué hago? Porque alas no tengo. Entonces, el meterse, el desarmarte, ¿no? Como vos nos contaste, vos te desarmaste, ¿no? Te desarmaste en mil piezas con ese Miles de ser, veces. Mm, claro, pero con mm. ese ser que o causalmente yo sentía, ¿no? Entraste a los 26, estuviste 7 años o a tus 33 años, de alguna manera, fuiste a ese ser que te guió y le dijiste, chau, arranco mi camino, un nuevo camino. Es hermoso eso, Víctor. Yo creo que es muy importante cuando a veces me preguntan que me hacen alguna nota y me preguntan, ¿cómo te presento? ¿Como escritor, como conferencista? No, 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 no. Yo siempre digo que yo me siento un humilde inspirador de almas, ¿no? Que a través de mi experiencia, mi vivencia, si sirve a otras personas, ¿no? Esto que vos estás compartiendo, si a alguna otra persona le empezó a resonar tu camino, quién sabe, quizá para mí me está pasando lo mismo. Mirá, y Víctor, esto de animarse a dar el paso, ¿no? Por eso yo digo, en tu desarmar, en tu sentir que ya la vida no tenía sentido y razón, no había algo que te moviera, y aparece este ser que empezó a hacerte que te reconectaras con vos mismo, ahí cambiaste tu paradigma del vivir. Y ahí comenzaste a encontrar otras puertas que quién sabe no veías y estaban esas puertas, quién sabe, Víctor, pero no las veías. Empezaron a aparecer puertas nuevas para vos que dijiste, a ver, voy a empezar a abrir por acá, ¿no? Creo que ahí comenzaste a encontrar una nueva ruta de tu vida. Sí, sí, ahí comencé picando piedra y luego, cuando ya me quedé solo, me perdí, más que me perdí, me quedé en un limbo en donde yo estaba cultivando toda esa parte para mí, pero no sabía cómo aplicarla en el día a día. Porque el primer año pensé, si mi maestro volvería a lo de antes y tenía ese miedo. Luego cuando vi que no, entonces estuve unos años como en limbo y luego empecé ya, como trabajé ya de masajista y trabajé en un balneario de, de semilujo, dirigiendo una galería de baños y tal. Un balneario, eso. Entonces ahí ya sí que empecé a decir, bueno, tendrás ya que el tiempo que tenía libre, que era bastante, y no ganaba mal para vivir bien y pintar, y seguía pintando, etcétera. Y dije, ostras, ahora es el momento de meditar mucho, de reflexionar. Empecé a vivir en la naturaleza y a estar mucho dando paseos. Y ahí fui cultivando todo esto. Y como yo había descubierto a Alejandro Jodorowsky hacía muchos años, antes de todo esto, con 22 años, pero yo lo descubrí como, como que alguien me contó que había un tío que se llamaba Alejandro Jodorowsky que hacía actos de psicomagia que eran muy chulos para liberarse. Y como yo estaba muy, muy reprimido, pero había conseguido convencer a mis padres de que yo no quería hacer económicas y salí de la facultad a los otros años porque no me gustaba y suspendía todo, y, y yo quería pintar y dedicarme al arte, y ellos no querían ni oír hablar de eso, pero un amigo de la familia me convenció y me dijo, ¿por qué no haces diseño gráfico? Que tocarás arte, pero colará más porque es una profesión. Y cuando tus padres te digan que es de niña, porque te lo dirán, explícales, háblales de Mariscal, de por qué estaba en moda en ese momento, en auge, diseñadores que ganaban dinero en España, ¿no? Y las Olimpiadas y tal. Y coló. Coló y entonces lloró un poco mi madre 2 días, pero coló. Entonces, al irme al diseño gráfico, a mí abrí un poquito más, aprobaba sin estudiar nada ni ver nada, porque yo ya sabía la historia del arte por mí mismo, ya hacía cualquier cosa y me decían, joder, qué bueno que eres, porque era mi terreno. E incluso me decían los profesores, tú tendrías que dedicarte al arte, no al diseño, porque tú pasas de los clientes y haces lo que te da la gana, ¿no? Entonces ahí empecé un poquito a liberarme a nivel, por lo menos a través del arte, que ya era, pues bueno, vencer las timideces, vencer las represiones, vestirme un poquito diferente a lo que decían mis padres, con pantalones de pinza y una camisa. O sea, porque yo era el hijo de mi madre, yo me rebelaba, pero yo era como el clon que mi madre quería, ¿no? Yo me había anulado a mí mismo. Y entonces empecé a hacer pesas, artes marciales, o sea, hice muchas cosas para salir de ahí. Y me acuerdo que cuando me hablaron de Jodorowsky me dijeron, es que hay actos de psicomagia, me explicaron lo que era, sin haber leído nada de él, ¿eh? Dije, pues voy a hacer uno. Entonces se me ocurrió hacer uno,
Y como el profesor de fotografía nos propuso hacer un desnudo, una foto de un desnudo, sutil, que no se vea nada si quieres, pero un poco desnudo, dije, yo paso a hacerme una foto así, enseñando medio culo. Yo voy a irme a medio del Paseo de Gracia de Barcelona, me voy a meter en pelotas con una americana, me quito los pantalones, los tiro al aire y salto delante de los coches. O sea, yo a lo bestia, porque yo quería romper cosas, ¿no? Y Claro. hay fotos por todas partes mías que alguien debe guardar todavía, o, supongo, o igual las han perdido, menos mal, espero que sí, enseñando el culo, porque la foto era por detrás, por lo menos, la parte delante se la enseñaba a los coches. Viejitas por ahí diciendo qué vergüenza esta juventud y pensando, madre de Dios, si me viera mi madre ahora. Pero yo necesitaba hacer estas cosas porque yo estaba roto dentro y de hecho seguí somatizando porque eso no lo resolvió. Pero ya lo conocí. Entonces, cuando ya entré a trabajar al balneario, etcétera, me acordé de Jodorowsky, busqué si había libros, encontré la danza de la realidad, lo compré, descubrí la psicomagia y empecé a hacer actos de psicomagia a saco. Y luego me puse en contacto con un chamán por carta, que se llamaba André Malví, que era un crack, y que estuvo a punto de instruirme, pero yo en un sueño vi que era como mi maestro y dije, no, más maestros no. No, lo justo y ya está. Era la trampa, ¿no? Otra vez busca un papá simbólico. Pero bueno, carteándome me ayudó mucho a entender cosas y empecé a lograr un camino de lo que, bueno, la psicomagia me llevó a lo que ya hemos creado como arte ritual, que sería no hace falta hacerlo todo tan contundente, solo cuando sea necesario. Se puede hacer también más sutil como la gota que va modelando, que va modelando la piedra. Porque no todo el mundo necesita un shock ni puede vivir bien un shock y hay efectos colaterales en el shock. Pero yo hice unos shocks muy bestias. El shock más grande fue cuando me fui a Berlín, sin dinero, sin hablar alemán, sin hablar inglés. Y me fui para no volver si yo no lograba progresar, a apostar por mi sueño, que era ser artista contemporáneo. Y como en España no me salía, pues irme a Berlín. Me iba a ir a Estados Unidos, pero todo se truncó. Y fui, y al medio año, cuando estaba en la calle, sin comida, 20 bajo cero, sin saber cómo pagar el alquiler, asustadísimo y comiendo muesli seco, un amigo me dijo, este amigo, ¿no? Con el que estuve ahí con mi maestro, me dijo, no vuelvas a casa de tus padres, tío. Claro, ya no. Aunque lo pases fatal, Claro, ya no. haz lo que sea. Y entonces ya me rebelé y dije, es verdad, tienes razón, pero yo estaba hundido, ¿eh? Y entonces me puse a saco y fui progresando. Y bueno, hice exposiciones alternativas en Tágeles, un centro emblemático que ya ha cerrado, pero que vino hasta la televisión. Hice cosas alternativas. Con galerías buenas podía haber entrado, pero pasaban siempre cosas. Y cuando fui a México ya en el quinto año de Berlín, o el cuarto, fui a México por unos temas, viajé a China, Japón, a México, bueno, porque yo iba haciendo exposiciones y cosas, ¿no? Y por temas personales, y salían oportunidades. Estuve un mes y medio en México. Ahí todo el mundo me hablaba como si yo fuera un maestro, como si supiera cosas, me venía gente, videntes y gente me decía, ostras, tal. Y soñé cosas muy bestias donde los maestros de México, que eran unos que me aparecían en sueños, me celebraban porque estaba ahí. Recordé otras vidas en México, tanto en una pirámide siendo un guía como un pobrecito pobre muerto de hambre. O sea, no te creas que yo todo lo que, no sé cómo esos que solo recuerdan haber sido Cleopatra o María Magdalena, ¿no? Yo recordaba muchas vidas cutres y muy potentes, ¿no? Y, ostras, y volví a Berlín hackeadísimo, mirando mis cuadros y diciendo, hostia, ¿qué hago ya con todo esto? Igual la vida te está pidiendo que ya salgas al mundo. Y hice mi primer vídeo. O sea, ha habido muchos despertares y más. Yo creo que el último ha sido hace cuatro años y medio, 5, cuando creo Origen, que es un lenguaje de autosugestión creativo para hackear la mente, porque me lo apliqué a mí, me liberé de un pequeño bulto que crecía, y no es para curar, ¿eh? Es para sugestionar, pero me funcionó, lo empecé a enseñar y ahora mismo pues estamos petándola con esto y fue como algo definitivo y es ahora entiendo que he venido a hacer la creatividad para ayudar a los demás, creando cosas que no tengan tanta carga de antigüedad, para bien y para mal, ¿no? Que sean más nuevas, pero que ayuden a hacer lo que tú has necesitado hacer. Y crear películas y series y cosas que permitan viajar las cosas, no solamente vivirlas como conceptos y aportar eso, que es lo que a mí me vibra. Y estamos con David, con mi socio, que estuvo aquí, pues espectaculares, y conectando con mucha gente como tú, que también sois almas despiertas, creativas, y mucha gente más, ¿no? Que nos sigue o que te sigue o que sigue a mucha gente que están como entendiendo que eso que llamamos espiritualidad quizá lo hemos confundido con dogmas, con creencias, con prácticas que pueden estar bien, ¿eh? Pero lo básico no es eso, es conectar con el niño que teníamos dentro, ese niño que tenía 1 año y todavía no había construido el ego tramposo a los 2 años y medio, 3, ese niño que todavía no tenía mente analítica ni tenía gestión emocional y todavía la vida le traspasaba y era capaz de levantarse miles de veces para volver a andar. No le tenía la mente, no dudaba, pero desde la responsabilidad del adulto que ya no tiene papá y mamá y necesita papá y mamá,
Y ese estado creativo que teníamos cuando éramos niños, con esta responsabilidad de adulto, para mí es la clave de unir cielo y tierra. Y tiene que ver con que la divinidad, el creador, la creación, esa conciencia que crea, si tiene una característica es que crea. Así que cada vez que estamos en estados creativos, estamos emulando, estamos sintonizando esa fuerza, esa vibración creadora. Luego podemos crear una mierda, también, pero al margen del juicio sobre lo que creemos, estamos en estado divino. Oye, que hay una parte muy oscura de la divinidad cuando se proyecta aquí. Porque eso llamamos el mal y lo oscuro, es la divinidad proyectando esa fuerza también. O sea, eso se proyecta y crea un universo de matices y como lo juzgamos y no sabemos vivirlo, pues se va manifestando colectivamente. Pero en realidad es como no bajar a tu desván en 20 años y entrar y que huela fatal y que esté todo oscuro y lleno de mierda. Bueno, es que no has entrado. Claro. Y entonces ahí pues creamos todo el juicio colectivo que luego crea lo que vemos aquí. Porque eso viene de atrás. Yo veo que viene de la cuarta dimensión de lo psíquico, ¿no? En donde hemos dejado que nos hackee nuestra propia inconsciencia. Pero eso ya es muy complejo de explicar y es mi visión. Pero al final es cuando entendí, claro, cuando hablamos de espiritualidad hablamos de estados creativos y de conciencia de que somos algo más allá, pero la materia es espiritual también porque viene del espíritu y hemos venido a vivir este juego espiritual material, claro, en donde podemos experimentar los límites, la envidia, la rabia, cosas que como seres grandes no podemos ni imaginar, y de golpe aquí dices, ¡qué fuerte! Yo sin memoria de mí mismo me convierto como yo en una vida que maté a toda mi familia, la quemé la casa y todavía tengo una marca en el cuerpo de esa memoria. Mira, porque fue fuertísimo, pero curiosamente luego en otra vida fui un lama que limpió todo el karma de muchas vidas y me decía uno que me leyó a mí, un tío que se murió después, además de leerme la lectura, el día siguiente se murió, me dijo, me han dicho mis ángeles que me van a liberar mañana y tú eres el último a que leo. Y yo pensé, qué bien, se libera, porque era como un esclavo de sus ángeles para él, ¿no? Y se murió. Y él me dijo que, hostia, en una vida has hecho cosas terribles, has matado a mucha gente, pero en una vida has limpiado todo el karma, no lo había visto casi nunca yo esto. Y yo ahora sé que no es una vida, sé que son muchas vidas paralelas que se van alimentando y se van sanando entre ellas. Pero es igual lo que sepamos, lo importante es lo que podamos viajar con lo que sabemos para mejorarnos aquí, que es lo importante, ¿no? Es que eso creo que es lo más importante. En primer lugar, cuando te escuchaba hablar de espiritualidad, ¿no? La palabra que se me venía es libertad, ¿no? Tener la libertad para experimentar lo que uno sienta sin estar condicionado en absolutamente nada. O sea, nada ni nadie nos tiene que condicionar, Víctor. O sea, es así. O sea, si nos condicionan es porque nosotros lo permitimos, ya sea mamá, papá, un amigo, una pareja o el perro. O sea, si nosotros no le permitimos que nadie nos condicione, y somos libres de nuestros actos y de experimentar la vida que queremos, creo que ese es el camino de la espiritualidad. Y siento que queda absolutamente expresado en la película que han hecho con David, que el Volver al Origen, sé que tienen varias películas, pero bueno, creo que Volver al Origen fue la que más, de alguna manera, se ha expandido. Vuelve al origen. Vuelve al origen, claro, vuelve al origen. Es la que más se ha expandido. Y sintiéndote y escuchando un poco tu historia, creo que es una mezcla maravillosa de la vida de ustedes dos, ¿no? Porque sí, David ha contado su experiencia y con la tuya ahora voy mezclando y si bien David es el que muestra, es la vida de los dos unificada. Bueno, la voz es mía, el texto es mío. Claro, sí, la música claro. Es decir, yo soy el que escribe, el que hace los guiones, pero yo hablo con David todos los días, compartimos, y yo de lo que compartimos voy sintiendo lo que tengo que poner ahí, porque ya lo hacía antes de conocer a David, y David se unió a mí porque dije, yo quiero un tío como David, y David me conocía ya de hacía tiempo y flipó cuando yo le dije, quiero trabajar contigo, hacer esto, y nos hicimos amigos primero y tal, y él admiraba lo que yo hacía. Y decía, hostia, es que con tus narrativas y mi música podemos hacer cosas increíbles. Entonces, son mis narrativas, pero están influenciadas por David, claro, obviamente, que estamos hablando todo el día y por nuestra visión. Pero yo le dije, David, tienes que ser tú el que te pongas de actor, porque yo ocupo demasiado espacio y me da la sensación de que si fusionamos un poco nuestras historias y creamos una historia que conecte y ayude a la gente a viajar, podemos hacer cosas. Entonces, usemos lo tuyo y lo mío, pero déjame que yo cree, yo te voy compartiendo y vamos movilizando eso que compartimos juntos, pero tú luego con la música haz que entre más todavía. Haz que mis palabras entren. Y bueno, está funcionando y eso es lo que pasa cuando dos creativos o artistas no compiten, sino que se ponen a hacer equipo, ¿no? Como cuando Xavi le pasaba a Messi la pelota, ¿no? Es como, hostia, eso es un gusto, ¿no? Claro. Absoluto, absoluto. Y bueno, nada, qué decir de esa música de David.
entre tu narración, que es maravillosa, porque la frecuencia de tu voz realmente toca corazones, porque es así, Víctor, nada, genera una emoción muy profunda. La historia es bellísima, interpretada por David y su música, creo que han hecho una obra de arte, ¿no? Creo que es muy potente y les aconsejo a todos, por favor, que el que no la ha visto, que sé que seguramente de los que están acá la mayoría la han visto, pero por favor los que no vieron, vayan a buscarla porque es una oda al camino de la espiritualidad y al poder animarse a modificar la vida, ¿no? Sin saber qué nos espera a la vuelta de la esquina, porque eso es lo que muestra, ¿no? Pero cuando vos te tirás a la pileta o a la piscina sin saber si hay agua o no, creo que eso hace muy potente y muy válido la expresión de la vida, Víctor. Eh, Me gustaría que nos cuentes también cómo fue ese encuentro, que seguramente fue un encuentro pactado de almas entre vos y David, pero cómo llegan ustedes a encontrarse físicamente, porque se nota que están absolutamente unificados, ¿no? En tarea, pero es lindo también saber cómo la vida seguramente les tomó una sorpresa para que se encontraran. Mira, antes de decirte esto, te voy a dar una exclusiva aquí para la gente que nos está escuchando. Ok. Hoy teníamos que estar rodando la segunda parte de Vuelve al Origen. Va a ser una trilogía. Hoy, pero como llovía esta semana, lo pospusimos a dentro de 10 o 15 días. Pero Wow. la idea es que este año salga la segunda parte. De hecho, vamos a sacar varias películas este año y hemos sacado una no hace poco, hace muy poco. Y es porque al ver que gustaba tanto y ayudaba tanto, nos ha apetecido crear una saga, ¿no? Como cuando es una saga de libros, hacerlo, bueno, en lugar de Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, pues vamos a hacer por lo menos de momento una trilogía muy chula y bueno, lo teníamos callado, pero mira, lo voy a comentar aquí porque me ha apetecido mucho y me ha venido. Y bueno, ahí, o sea que estaremos ahí pues muy fuertes con todo esto porque es lo que nos apasiona. Yo a David lo creé en un ritual. Yo hace muchos años que utilizo el ritual para movilizar mi subconsciente y crear realidad, pero no porque pase el ritual porque tú mueves, sino porque tú al moverte dentro transformas tu identidad y por tanto vibras de otra forma y muchas cosas se dan. Luego hay que sintonizarlas y hay que andarlas, ¿no? Porque claro, si yo hago un ritual y aparece la mujer de mi vida, pero ya no lo sabe y no quiere estar conmigo, pues soy un desastre, pues no me sirve de nada, ¿no? Claro. Entonces, claro, entonces yo me acuerdo que estaba desesperado y dije, yo no voy a hacer, porque me venía todo el tiempo que tienes que hacer películas, que tienes que hacer películas. Y yo digo, no, la primera fue un infierno, no quiero hacer otra, ¿no? Por todo lo que sucedió después del rodaje y tal, bueno, porque todo fue, bueno, lo viví mal, ¿no? Porque fue estuvo muy bien al rodar, pero después hubo muchas cosas que viví, entendí. Y dije, esto yo no hago nunca más esto y tal. Y si lo hago, lo haré a mi manera, pero ni así lo quería hacer, ¿no? Y me venía todo el tiempo y digo, mira, si tengo que hacer esto, y ese es el ritual. El ritual, yo mis rituales más poderosos han sido con cabreos, con saturación, con estoy hasta los huevos de esto, no me toquéis más los huevos. Si queréis que haga esto, tiene que aparecer a 4 calles de mi casa. Además lo dije así, ¿eh? Pero el 4 es el emperador, es la densidad, yo manejo numerología, astrología, etcétera. Soy fan de todo eso. Entonces, a 4 calles de mi casa, quiero a un tío que tenga estudio de grabación, que haga música y que, no me importa si es músico profesional o no, pero que haga, que no tenga gilipolleces en la cabeza, que sea un tío conectado y que, aunque no sepa cómo lo hace, toque corazones con música y que sea propia y que tenga un don para eso. Y quiero que trabaje conmigo y que esté encantado y que sea como un hermano de camino para crear juntos, feliz trato de crear solo o encontrarme gente por el camino que no se compromete o no entiende lo que quiero hacer. Y si no, yo no hago más películas en mi vida y punto, y dejadme de joder. Porque claro, me venían imágenes, sueños, cosas. Bueno, y alguna voz a veces también me ha venido. Entonces, a la mierda, paso, o sea, no. Y el ritual fue ese. Me comprometí, hice encendí una vela, hice una serie de cosas, pero cortitas, ¿eh? O sea, para sugestionarme Ujú. y para hacer un compromiso conmigo. O sea, como una Claro. boda. Si pasa bien, si no, se acabó. Y para siempre. Además, yo soy así, yo soy muy tajante. Bueno, pasan 3 o 4 días, salgo a la calle y aparece una mujer rubia de una tienda de jabones y perfumes. Yo acabo de llegar a un pueblo, llevaba unos meses viviendo en ese pueblo, porque es donde estaba mi hija y yo quería estar cerca, y de repente me dice, hostia, tú eres Víctor Brosa. Digo, vaya, me han conocido, bueno, sí, tal, muy bien, porque es muy maja, ¿no? A mí no me importa, si son amables y simpáticos no me importa, ¿no? Digo, ostras, pero tenía prisa, digo, ostras, sí, pero tengo un poco de prisa y seguí para adelante, ¿no?
Y entonces pasé 2 días después, la vi ahí y pensé, hostia, me sabe mal porque me fui corriendo, le voy a decir hola y ya está, ¿no? Y dice, oye, hola, hola, ¿cómo estás? Ay, hola, Víctor Rosa, otra vez. Digo, sí, bueno, es que el otro día corriendo me sabe mal, oye, que perdona, que tal y cuento. Entonces, pues ya está, ya iba a irme de la tienda de jabones. Me dice, entonces no sé qué le dije, no sé qué dijo y qué le dije, pero se dio la conversación que me dijo, es que mi marido también, nosotros vemos mucho tus vídeos, te admiramos un montón, los vemos todos, desde hace tiempo. Wow, cuando le digo a mi marido que te he visto y tal y cual, ah, hostia, qué bien, sí, porque además, como es músico, y esa conversación corta, que había algo que hacía que yo me fuera, no sabía qué era, y cuando dijo eso dije, Chao. Te quedaste ahí. fíjate lo primero que le pregunté, ¿tiene estudio de grabación? O sea, graba él sus músicas? Dice, sí, en casa, tiene una cabina y graba ahí. Digo, vale, ¿dónde vivís? Fíjate, primero le comprobé si era verdad, porque si no, yo paso, porque me comprometí. Dice, en la calle tal, aquí detrás, y yo cuento, 1, 2, 3, 4. Digo, no me jodas. Yo mismo me sorprendo a veces, ¿eh? Digo, no me jodas. Hacía unos días, una persona cercana a mí, que había tenido yo el error de contárselo, me había dicho, ala, esto es imposible, y a 4 calles, al menos en Barcelona o en algún lugar, pero en tu pueblo, que estás tú ahora, que no conoces a casi nadie, y a 4 calles es todo esto. Y dije, tú no me conoces. Es que se nota que tú no me conoces. Cuando yo muevo poder, pues estoy al límite, tú no me conoces. Y ahora entiendo por qué no fluimos, ¿no? Y yo agarré ahí y dije, toma ya. Entonces yo dije, ok, ¿lo puedes llamar a ver cuándo puedo ir a verlo? Porque igual le interesa trabajar conmigo. Me gustaría conocerlo. Uy, ¿qué dices? Y tanto que sí, seguro. Y lo llama y dice, sí, que venga cuando quiera. Estoy en casa ahora. Digo, me voy ahora. ¿En serio? Sí, me voy a tu casa. Víctor Rosa en mi casa, decía yo. Claro, en ese momento, entonces yo me fui a su casa, porque de esto no hace más de... Bueno, la película Conciencia Nueva Vivir fue la primera que hicimos juntos y esta película fue justo después de la pandemia. Ujú, ujú. Y eso fue pues más o menos en el 2021-22. O sea, fue ahí. Y entonces abrimos la puerta y fue automático. Nos abrazamos ya cuando nos vemos, 2 palabras, y yo le dije, esto es increíble, nos estuvimos 1 hora hablando y no podíamos parar. Y yo le decía a su mujer, cuando llegó a casa, y dice, oh, ¿todavía estás aquí? Y digo, sí, no te puedes creer, pero tu marido y yo nos conocemos de 1000 vidas, seguro, de todas partes, y, y ahora nos tenemos que sintonizar, obviamente, aquí en esta vida, pero si nos gustaran los hombres, te dejaría por mí, ya te lo digo. Pero como no nos gustan las mujeres, pues vamos a ser hermanos del alma y vamos a crear cosas extraordinarias. Y bueno, luego no fue antes de la pandemia, fue justo antes. Ajá. Porque entonces, cuando nos encerraron, me pasé todo el año haciendo música con David, pero yo también compongo. Lo que pasa es que yo he quitado mi música de en medio porque lo que quiero es darle a él el espacio. Yo me quito mucho el espacio. Acaparo todo yo. Soy muy Claro. creativo y muy acaparado. Entonces, no, voy a quitarme un poco para que él pueda entrar, porque entró un poco a mi mundo, entró a mi canal, lo cambiamos de nombre y tuvieron que entenderlo y aceptarlo la gente que nos seguía hasta que fuimos dando la vuelta. Por eso también se puso el delante en Vuelve al Origen y encima funcionó muy bien Uf. porque la gente que me seguía a mí pues no entendía, ¿no? Entonces tuve que hacer ese movimiento que me fue muy bien a mí también para quitarme un poco del centro, ¿no? Y ahora pues ya estamos funcionando muy bien. Y entonces hicimos mucha música, muchas canciones, nos sintonizamos a través de la música y luego ya pues a través de la película Conciencia 9000 y ya empezamos a proponer más cosas y a viajar. O sea, fue súper mágico, pero tuvimos que sintonizarnos. Hemos tenido momentos duros de discusiones muy leves, porque somos muy abiertos los dos, Ujú. de revisiones, de humildad, para poder realmente andar juntos, en serio, en serio, en serio, y ha sido muy fácil, porque los dos hemos estado muy predispuestos, muy abiertos y con ya un trabajo y un proceso, ¿no? Y ahora nos lo pasamos súper bien. O sea, yo juego todo el día, y son 14 horas al día hasta los domingos, yo juego todo el día. David, desde su casa y yo desde la mía, como vivimos a 15 minutos en la montaña, pues cuando quiero voy a su casa, hacemos reuniones, viene a la mía. Ahora hemos de quedar un día aquí en mi casa para grabar unas cosas de una película que vamos a sacar muy cachonda. Y bueno, y es el día a día. Entonces, entre mi mujer y mi socio, yo ahora mismo, mis perros y mis gatos, yo lo demás, todos los sociales, las redes sociales, es ayudar a la gente, son los grupos. Y cuando voy a comprar, porque estoy con los árboles, estoy con la naturaleza Ujú. y estoy con mi misión a tope. Pero estoy en armonía, en equilibrio, por eso cuando veo el mundo tan revuelto y la gente tan pendiente de fuera y con tantos miedos, digo, ostras, tengo que ayudar porque yo sé lo que es eso, pero yo ya no estoy ahí.
Claro. Y esta es la historia con David. Entonces, Qué es bella, amor qué creativo a bella primera historia. vista. Sí, Qué sí. bella historia. Qué lindo que lo puedas Sí. contar, que lo puedas transmitir y cómo vos lo Mm. co-creaste con esa fuerza, ¿no? Eh, mm, y que se Él dice que encontraron y se también me creó a mí. reencontraron. ¿Eh? Él dice que también me creó a mí. Él dice que veía mis vídeos y decía, a mí me gustaría conocer a este tío y algún día haré cosas con él. Pero mucha gente lo ha sentido esto, pero ha sido él. O sea, él tiene la fuerza creadora también ahí, ¿no? Y él ha pasado muchos procesos fuertes también. Y ha sido súper humilde. Al principio conmigo, como yo era el que era más popular, sabía muchas más cosas en ese terreno, él fue súper humilde, aprendió mucho, hasta que yo dije, tío, tú también tienes un conocimiento brutal. Y entonces empezamos a nutrirnos y primero era muy divertido porque decía, yo hablaba con gente que conozco, que conoce todo el mundo y que yo, bueno, yo he estado, claro, yo he estado con Enrique Corbera, con Susan Pablo, con todo el mundo he estado, ¿no? Entonces, y tengo teléfonos de mucha gente y tal, y entonces él flipaba primero. Pero él se fue acostumbrando y ya pudimos como equiparar más porque había todavía una veneración hacia mí, le gusta mucho cómo hablo, lo que digo, pero él ha aprendido a hablar ahora en público y está hecho un crack. Se ha soltado. Por eso digo, ahora es espectacular el viaje que hemos hecho juntos, de mucho ayudarnos mutuamente. Él es un tío que sabe escuchar y es un tío que hablo más. Y hemos podido como encontrar puntos muy buenos. Y es maravilloso, pero viene de muchos años de hacer un camino en solitario muy duro, de muchas cagadas, de muchos Ujú. aprendizajes. Yo tengo 57 y yo conocí a David con, bueno, ¿hace cuánto? Del 2020. 2020. Pues hace 7 años. Claro, No, 50 no, que más o estamos, menos. 2026, 6 años, 6 años. Claro. Y David tiene un poquito más, menos que yo, tiene como 7 años menos que yo, pero también, o sea, él había pasado ya unos procesos y juntos hemos vivido otros. Si nosotros no pasamos todo eso, yo creo que no hubiera funcionado igual. No. Es que había que Entonces, meterse en el barro. Había que claro, si meterse no en te el metes en el barro. barro, no vendrá el alma gemela. Las almas gemelas No. vienen cuando tú puedes sostenerte y sostener al otro y el otro se sostiene a sí mismo. Si no, eso acaba como el culo o es un paripé. Entonces, bueno, hay que profundizar, como dices tú, bajar al barro y ahí sí que puedes conectar, pero y con mucha otra gente, que también he conectado, bellísima, de diferentes formas. Y no, no todo el mundo es para todo, pero yo puedo amar mucho a una persona y no conectar más que por corazón y también está bien, o puede caerme bien a alguien, pero solo para cuando lo veo, o tengo mucha gente que me dice, Víctor, quedemos para comer. No, es que no tengo tiempo de quedar, estoy en misión 100%. Yo solo quedo si tiene que ver con mi misión. Sí, Lo claro. siento, es que me quieren mucho, pero no, 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 pero está bien también quedar y comer y contrastar y compartir. Digo, de verdad que yo hice eso muchos años. Ahora siento que yo estoy a piñón en la montaña haciendo lo que tengo que hacer y ahora estoy en lo que estoy. Respetadme, os quiero, si queréis un WhatsApp, pero ya. De hecho, vamos a más con David y eso requiere de mucha atención, de mucha poca distracción y de mucho recargarse. Y yo me levanto desde las 6 hasta las 10, estoy haciendo dinámicas para estar a tope y sentir que mi energía no me traicionará y voy a estar Claro. siempre en esta dirección porque me levanto a veces diciendo, ¿para qué todo esto? Uf, también yo. Y eso me lo cargo rápido porque no puedo permitirme un día de, de crear una vibración de mierda para mi mujer, para mí, para los animales y para mi socio y para el mundo. Es mi compromiso. Entonces, bueno, ahí estoy peleando. Pero ese compromiso siento que no es un peso para vos porque lo disfrutás, Víctor, cada cosa Mm, que haces, ¿no? Eso es tan lindo sí, cuando uno se siente en tarea en servicio, el disfrute, ¿no? Sobre todo sí, siendo un ser tan creativo como lo sos, eh, este paso a paso te genera un disfrute y seguramente esa energía no se baja, al contrario, se retroalimenta con fuerza y seguramente llegás a la noche y te sentís como que, uff, mirás para atrás el día y decís, Dios, cuánto se creó, qué bonito estuvo, y seguramente te vas a acostar agradeciendo con una linda sonrisa sabiendo que pudiste hacer otro día más de tarea, eh, o no, o te llega cansancio en la noche. no, no, no. Tengo tanta energía que tengo que bajarla para poder dormir. Ah, claro, ah, ok. Sí, Bueno, me pasa pero igual. Pero hay días Me de pasa igual. mierda. Hay días de mierda donde es serio que hace unos días se cayó nuestra web, tuvimos un montón de follones, cambiamos de. O sea, días de mierda muy difíciles, pues la gente no lo entiende y la tienes que enseñar y ayudar y entonces luego tienes que resolverlo y te vas como muy embotado. Entonces yo salgo al bosque, estoy un rato respirando, pongo a veces los pies sobre la tierra, aunque yo duermo con una esterilla de toma tierra, o sea que tampoco me hace mucha falta, pero lo hago. Ujú. Se va todo, me entrego, y entonces voy a dormir. Pero quiero decir que disfruto mucho con lo que hago, pero también paso momentos muy duros, pero gestiono muy rápido ya, porque he aprendido a quemar rápido las cosas para Claro. transmutarlas, esa es la alquimia, pero hay momentos duros, porque me han pasado duras cosas en mi vida también y las tengo que gestionar, pero
he visto tanta vida dura haciendo consulta privada con gente y soy tan consciente de que todo el mundo tiene sus pruebas y del juego que procuro centrarme otra vez y que mi mujer cuando vaya a la cama encuentre a alguien centrado, paciente, con ganas de compartir y amarla, y después también el hecho de bajar esa energía para poder descansar, ¿no? Entonces, sí, disfruto mucho hasta los domingos. Yo digo que no trabajo, yo juego, pero son 14 horas al día. Pero para mí es mi vida. Ahora, si yo no bajara la energía por la noche, yo no sé qué pasaría. Claro, sí, te Pero entiendo. cuando no tienes energía es porque te la restas, te la drenas, te la drenan, te la quitan, la sueltas, te entregas demasiada atención a muchos lugares y tienes mucho, mucho ruido mental que hace que desgastes energía. Entonces, yo ahora mismo me sobra tanta energía que a veces no sé qué hacer con ella. Y por eso camino muy rápido, bajo a hacer pesas media hora, me pongo a tirar pintura sobre un cuadro grande, o de repente compongo una canción. O sea, tengo muchas formas de drenar esa energía, muy diversas, aunque el foco está siempre en un mismo punto para no dispersarme, ¿no? Y a veces, pues eso, caminando una hora y hablando en alto, o gritando. Todas las mañanas yo grito. Ahora bajo el volumen para no asustar a mi mujer, que da unos sustos. Y luego porque la montaña hay gente y bueno, te pones, si te sabe mal a mi mujer. Entonces yo bajo el volumen y salgo de la ducha helada por las mañanas y saco todo. Y entonces pues yo me voy liberando porque yo tengo más Marte, dicen los astrólogos, que cualquier Aries. O sea, dicen que tienes más Marte que 3 Aries juntos. Entonces yo soy como un Aries, un acuario ariano. Entonces, claro, toda la parte acuariana, que no es tanto de acción, es más del mundo complejo del acuario y de toda su revolución, pues claro, con tanto Marte soy como un animal haciendo acciones y creando cosas y ahí tengo que aprender a gestionar, ¿no? Pero sí, Maravilla. sí, lo que dices es cierto, pero lo jodido es bajar la energía Ujú. y el entusiasmo. O sea, quedarse con el entusiasmo, pero no con la energía. Pues si no Claro. estoy... ¿Sabes los niños que no se quieren acostar? Los niños, luego al final tienes que hacer como los niños, que te fundes y te duermes, ¿no? Porque si Claro. no, Qué lindo. Víctor, el otro día le pregunté también a David que dijo que él tenía muchas ganas. ¿Cómo nos gustaría recibirlos acá en Argentina? ¿Cómo nos gustaría que en algún momento pudieran venir para estos lados de Sudamérica? Sería muy lindo verlos en vivo, compartir. No sé si tienen planificado poder hacer no, así no. viajes. No, Tenemos tanto que hacer que un viaje nos destrotaría todas las dinámicas, todo el claro, centro, todo. claro. Y más como está el mundo, tampoco apetece moverse demasiado. A mí no. Yo Ujú, viajé mucho y no me apetece. Entonces, como está ujú. pendiente Argentina, y es algo que tengo porque tengo un amor especial con Argentina, con muchos países, ¿eh? Sí, Pero sí. tengo vínculos concretos con algunos por temas de gente que me ha ayudado, etcétera. Y sé que me quiere mucha gente ahí también. No descarto que pasen cosas en un futuro, pero ahora mismo Claro. agarrar un avión, irnos una semana, hacer cosas fuera, es impensable porque estamos en pleno centrarnos y aislarnos de todo el ruido. Pero yo sé que como tenemos nosotros la astrología todavía como yo, es posible que tarde o temprano toque moverse a otros lugares, hacer cosas, aunque sean puntuales, y si toca se hará, y ojalá que uno de los lugares sea Argentina, porque hay muchísima gente que nos quiere. Y me gustaría, pues que no hacemos presenciales tampoco aquí. O sea, no hacemos nada presencial. Estamos Claro, centrados claro. en la montaña, en nuestro proyecto. Sí, Es claro. que hacer películas mensuales no es tan fácil, ¿no? Hacer una película al mes. Estamos ahora en Es, este compromiso. es un montón, ¿no? Vos decís hacer una película, pero todo Claro, lo que conlleva armar una película, ¿no? Desde el guión, desde un montón de aspectos. todo. Y Muchísimo. además un libro que está en marcha, además la empresa, además atender a los grupos, los directos, los presenciales, los vídeos diarios en las redes sociales, muchas cosas juntas, ¿no? Que hacen que si queremos sostener todo esto con salud y con alegría, no podemos ahora dispersarnos en otras cosas, pero sí habrá un momento para eso, seguramente. Hermoso. Y Mm. Víctor, ¿ustedes tienen un equipo de trabajo que los pueda ayudar o son los dos autogestionan la mayoría de las cosas? No, bueno, Bros Aliton es una SL, una empresa que está creciendo. Tenemos Ujú. equipo de gente, Ok, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco personas muy, muy del equipo, aunque luego también tenemos gente externa con nosotros, pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí, sí, por lo menos 10 o 15 personas que están apoyando cosas puntualmente, y buenísimo. algunas, otras directas,
pero todo pasa por nosotros, queremos que pase todo por nosotros, porque queremos que todo pase por nuestro corazón y por nuestra vibración, y es gente que acostumbra a tener esa vibración también, la más cercana y la no tan cercana la tiene, pero igual pues hace cosas puntuales, ¿no? Pero sí, somos nosotros a tope, a full, porque yo soy un obsesivo de que todo esté en la vibración como David que tiene que estar, pero sí es verdad que al mismo tiempo hemos aprendido a crear rápido, a no ser perfeccionistas y no crear nunca nada, sino, bueno, mejor medio hecho que mal hecho, que no hecho nunca, pero intentamos meterle todo nuestro cariño y aunque quizá a veces la calidad no es la que podría tener un audiovisual, porque si no tendríamos un año las cosas y lo haríamos muy bien y teníamos que pagar mucho dinero para hacer una cosa muy compleja y Claro. queremos agilidad y rapidez, pues bueno, vamos combinando bien con nuestros recursos y algunos más. Pero, pero sí, estamos creciendo mucho y cada vez hay que ir ampliando más todo Claro. y pagando más todo y haciendo estructuras más fuertes y más grandes porque, bueno, hay que ir fuerte. Cuando creces tienes que crear buenos cimientos y la empresa ya es una empresa, yo creo que somos de las empresas en desarrollo personal y espiritual que más facturan en lengua hispana. Qué maravilla, qué maravilla. O sea, nos Y por, permite hacer muchas más cosas bueno, y proyectarnos mucho más eso también, ¿no? y por sobre todo las cosas ayudando, ¿no? Ayudando y ayudando a la gente que es tan necesario. Eh, Víctor, yo no quiero quitarte más tiempo. Es realmente encantador escucharte, escuchar tu historia, escuchar con la simpleza que lo contás, porque eso tiene lindo, toca corazones directamente tu historia y cómo se fue rearmando este camino. Y me gustaría que le pudieras dejar un mensaje a la gente que de repente siente o siente tu experiencia y que muchas veces no sabe el cómo, o cómo buscar la vuelta, o cómo animarse, ¿no? ¿Qué podrías dejar como un mensaje para esa gente que se da cuenta que ya no está más, que está harta de lo que está viviendo y no sabe cómo encontrar la vuelta para empezar a buscar una luz en ese camino? Voy a dejar un mensaje para la gente y voy a hacerte una pregunta a ti, ¿vale? Al final me ha Bien. venido, ¿vale? Entonces, el primer mensaje, el mensaje que voy a dejar a la gente es, hay mucha información y consumir información gratuita está genial, sobre todo si te inspira y te ayuda, está genial, porque te inspira, te hace clacs, está genial y hay mucha información. El problema de la información es que si no la aplicas y transformas tu vida, solo vas a ser un cúmulo de información. Lo somos la mayoría, ¿no? Así que tenéis que bajar la tierra y aplicarla para cambiar vuestras vidas, porque eso es lo importante y es lo que podéis hacer. El mundo no lo podéis cambiar, el océano es el que es, tu barco es tu barco. Hazlo, como quieras. Nosotros tenemos nuestras vías, aquí tú tendrás las tuyas también, ¿no? Marcelo, las que queráis, que sintáis que os resuenan, pero id más allá, comprometeos. Pagar es un compromiso, no es malo el dinero, es como se ha usado en algunos casos, es un medio de intercambio. Haced las paces con eso si queréis también dinero. Como queréis salud y que pediríais todos un 10, como queréis amor y pediríais todos un 10, pide un 10 en dinero también y en prosperidad y úsalo tú bien si crees que se usa mal. Pero no juzgues las cosas, son las personas que lo usan. Sal de ahí también, ¿no? Y conéctate. Y la segunda cosa es una pregunta que te haré a ti, Marcelo, y es, tú tienes un libro que has escrito, que estás promocionando. Ujú. Dos Cuéntame sobre hijos, tu libro. dos Me hijos, apetece que me cuentes sobre tu libro. gracias, gracias infinitas. Bueno, mi primer libro se llamó Detrás del espejo, la comunidad de Grial, ¿no? Me llevó 10 años poder descargarlo, pero me voy a enfocar en este que acaba de nacer hace una semana y gracias por preguntarlo. Llegó en un momento muy especial de mi vida, el 24 de diciembre. Estaba acá en casa y en un momento, no recuerdo cuándo comenzó, me encuentro que estoy escribiendo en la computadora, a eso de las 7 de la tarde, de llegando ya la Nochebuena. Uh-huh. Y en ese momento tomo conciencia y me doy cuenta que estoy escribiendo una historia. Mi conexión fue hasta las 3 de la mañana. O sea que el 25 de diciembre, ya en Navidad, me encontró escribiendo. Y cuando vuelvo en sí y leo, me doy cuenta que ya había bajado 16 capítulos de este libro. Ahí me fui a dormir y a las 3 de la mañana vino el maestro, me puso sus manos en el hombro y me dijo, arriba, vamos que hay tarea. Con lo cual me volví a sentar
seguí escribiendo y seguí escribiendo y escribiendo. Y Víctor, en 2 días y medio terminé la obra. No solamente se bajó la historia, 33 capítulos, sino que había escrito el prólogo, el epílogo, los agradecimientos, la bibliografía y había diseñado la tapa. O sea, el libro estaba terminado en 2 días y medio y el lunes a la mañana estaba a las 9 de la mañana en la editorial esperando que abran para decirles, acá está mi segundo libro y, oh, mágicamente en un mes nació, cuando supuestamente el proceso, porque vos lo sabrás, el proceso de un libro lleva su tiempo, que se corrige, que vuelve, que la prueba de galera, que la tapa, que se sube, es un proceso a veces de 2, 3, 4 meses, el libro en un mes había nacido. Así que estoy feliz de saber que también este libro viene a poder ayudar a la gente, es un libro guía, esta segunda parte se llama Detrás del espejo, el linaje de la luz, por eso me hacía mucho cuando vos decías que la película de ustedes va a tener como distintas partes. Bueno, por lo que me dijo mi maestro y mi guía, es la última parte de la historia de mi alma en esta encarnación. O sea, es un reflejo de lo que yo estoy viviendo y que vienen de alguna manera para que la gente pueda conectar y entender qué es el despertar de la conciencia y qué es animarse a dar el paso, Víctor. Así que feliz. Gracias por preguntarlo y estoy feliz de que esta expansión haya llegado y que toque corazones, ¿no? Yo siempre digo, estas obras tienen que tocar corazones, ¿no? Ya sea una película, un cuadro, una pintura, un libro, cuando está escrito desde el amor y desde la frecuencia del amor toca corazones. Así que, bueno, nada, feliz, feliz y bueno, gracias por permitir contarlo, gracias. Por supuesto, y todos los que escucháis aquí o veáis este vídeo, si no conocéis el libro de Marcelo, pues dale un ojo porque igual os apetece comprarlo. Al final, no compráis solo un libro, compráis vibración. Y eso sí que puede tocar profundamente. El arte es el lenguaje de la mente subconsciente, es el lenguaje del hemisferio derecho del cerebro, es el lenguaje del corazón, es el lenguaje del inconsciente, es el lenguaje de la vida. Aunque se use a veces de formas diferentes, sigue siendo el lenguaje de la creatividad. Muchas gracias, Marcelo, por este espacio tan bello que hemos creado y que No, has creado. quiero que sepas que acá tenés un alma que siento hermana desde este lado de la tierra y que con todo el amor, lo que necesites, lo que quieran comunicar vos y David, lo siento mucho cariño por ustedes, una hermandad, y que cuenten con esta casita mía de Instagram o lo que sea desde acá de Argentina, para lo que sea. Acá van a tener un amigo que los va a estar esperando. Ojalá que pronto nos podamos dar un abrazo, con todo mi amor. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo grande a todos también, los que estáis aquí. Chao, Gracias, chao. gracias por esta nota. Te abrazo fuerte. Chao, Víctor. A ti. Adiós. Chao. Adiós.